Apreciados estudiantes, es un gusto para mí saludarles y desearles que se encuentren muy bien. Saludos cordiales para cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a una clase más de la asignatura Evaluación Educacional. Luego de haber analizado las pruebas escritas, especialmente las pruebas objetivas, hoy estaremos trabajando ya otro de los procedimientos que utilizamos para recoger la información. Se trata de la observación. La observación es el proceso de mirar y escuchar dándose cuenta de los elementos importantes de una realización o producto. Permite recoger información sobre capacidades cognitivas, afectivas y psicomotoras de un estudiante, pero es más apropiada para la recogida de información sobre el comportamiento psicomotor y afectivo de una persona. Al analizar la observación es conveniente contemplar los siguientes aspectos. Debemos tener en cuenta, primero, determinar el propósito y objeto de observación, es decir, para qué yo voy a elaborar o para qué voy a aplicar este instrumento. Establecer los aspectos que serán observados. ¿Qué aspecto específicamente yo quiero ver en el desenvolvimiento del estudiante? Seleccionar el instrumento en congruencia a la conducta específica que se pretenda evidenciar. El procedimiento de la observación tiene tres instrumentos fundamentales que utiliza para recoger información. Tenemos secuencia de registro del aprendizaje, lista de cotejo y registro anecdótico. Construir el instrumento en el cual se asentarán las observaciones realizadas. Registrar la información de modo que permita el análisis y la posterior toma de decisiones. Como sabemos, el objetivo de la evaluación, como su definición ya mencionamos, analizamos en los primeros momentos de este año, que es el proceso de recogida de información. Esa información es analizada, juzgada para emitir valor. Entonces, ese es el objetivo de este instrumento de evaluación denominado observación. Los instrumentos que se utilizan para consignar la información obtenida mediante la observación son el registro de secuencia del aprendizaje, lista de cotejo y registro anecdótico. Estos son los instrumentos fundamentales de este procedimiento de observación. El registro de secuencia del aprendizaje es un instrumento evaluativo que contiene un listado de indicadores en el cual se constata en diferentes momentos la presencia o ausencia de los indicadores mediante la actuación del alumno. Recuerden, mediante varias observaciones. Esta es una palabra clave dentro de este instrumento evaluativo en diferentes momentos. El aprendizaje o aprendizajes que evidencia a través de este instrumento permite evidenciar comportamientos observables tales como la ejecución de un instrumento musical, la manipulación de objetos, la realización de un experimento, la elaboración de una coreografía artística, la realización de ejercicios físicos, la práctica de algún deporte, la realización de presentaciones orales sencillas,
la dramatización de obras artísticas, entre otras. Como menciona la información, es el instrumento más adecuado para poder recabar información sobre el aspecto psicomotor, procedimental. Las recomendaciones técnicas para su elaboración. Es importante tener en cuenta que se debe elaborar indicadores representativos que puedan describir la capacidad en función a la competencia. Elaborar un cuadro de doble entrada, donde se consignan los indicadores elaborados de manera horizontal, puede ser también vertical. Y las categorías de respuestas puede ser sí, no, logró, aún no logró, signos positivos o negativos. Escribir de manera horizontal o vertical. Eso depende mucho ya del estilo que cada docente adquiera para elaborar su registro de secuencia del aprendizaje. Refiriéndome a la tabla. Se debe enunciar los indicadores en forma concreta, con un lenguaje claro y sencillo. Dirigir las observaciones hacia la conducta específica que define el indicador. Especificar el resultado final. ¿Logró? ¿Aún no logró el indicador? De acuerdo a la frecuencia de los logros o no logros parciales. Si en 3 observaciones por lo menos siempre se logra el indicador, el resultado final consignará dicho logro. Caso contrario, cuando en las 3 observaciones ni una sola vez se logra el indicador, el mismo se considerará como aún no logrado. Si se visualiza un progreso en el segundo y en la tercera observación, se consignará en el resultado final como indicador logrado. No obstante, quedará a criterio del docente realizar una cuarta observación para asegurar la objetividad en su valoración. Si se visualiza el logro del indicador en la tercera observación, para verificar el verdadero logro de este indicador, se recurrirá necesariamente a una cuarta observación. Si en esta última observación persiste el logro, este se consignará como resultado final. Si en la tercera observación aún no se logra el indicador, igualmente se debe recurrir a una cuarta observación. Si en esta última observación persiste el no logro del indicador, este se consignará como resultado final. Estas son las recomendaciones para su elaboración. Aquí preparé un modelo sencillito para que podamos interpretar cómo se elabora este instrumento. Primeramente, la capacidad. Demuestra habilidad en la expresión oral en castellano. Yo quiero evaluar la expresión oral del estudiante. Entonces, debo preparar los indicadores para evidenciar si el alumno sabe hablar en castellano. El primer indicador que se elabora expresa con claridad y fluidez su lenguaje verbal. En la primera observación no logró. En la segunda y en la tercera logró. Entonces el resultado es logró. Porque el objetivo de la evaluación es la mejora continua de la calidad. Por lo tanto, se evidencia ya de que este estudiante ha logrado, está mejorando, está avanzando. En el segundo indicador utiliza la voz y los gestos para expresarse con espontaneidad
Primera oportunidad o primera observación, logró. Segunda y tercera, persiste el no logro. Entonces lleva como resultado no logró. Adecua su modulación en la comunicación oral. Primera observación, logró. Segunda observación, no logró. Y en la tercera, logró. Entonces lleva como resultado que el indicador fue logrado. Respeta la estructura de las formas de expresión oral. En las tres observaciones tiene logrado. Y por último, cuida la postura y gestos en su expresión oral. Primera observación no logró, segunda observación logró y la tercera no logró. Si el docente cree que este estudiante tuvo alguna falla ocasional, entonces hasta puede aplicar una cuarta observación para poder determinar el logro o no logro de los indicadores. Este es el instrumento preparado en forma sencilla para que ustedes puedan visualizar cómo se prepara. El otro instrumento del procedimiento de observación es la lista de cotejo. Este es un instrumento que permite identificar comportamientos con respecto a actitudes, habilidades y destreza. Contiene un listado de indicadores del logro en el que se constata en un solo momento la presencia o ausencia de estos mediante la actuación del alumno y la alumna. La diferencia entre el registro de secuencia del aprendizaje, ese se constata en varios momentos. En cambio, la lista de cotejo solamente en un momento. Los aprendizajes que evidencian este instrumento es que permite recoger informaciones precisas sobre manifestaciones conductuales asociadas, preferentemente a aprendizajes referidos al saber hacer, saber ser y saber convivir. Aquí se menciona los tres pilares de la educación: saber hacer, saber ser y convivir, que se puede evidenciar a través de este instrumento. Recomendaciones técnicas para su elaboración. Elaborar indicadores de logro representativos que puedan describir la capacidad en función a la competencia. Elaborar un cuadro de doble entrada, donde se consignen los indicadores elaborados de manera horizontal o vertical, eso dependiendo del estilo que uno quiera utilizar. Y las categorías de respuesta como si no logró, aún no logró, signos positivos o signos negativos. Enunciar los indicadores del logro en forma concreta, con un lenguaje claro y sencillo. Dirigir las observaciones hacia la conducta específica que define el indicador. Interpretar las informaciones recogidas sobre la base de las capacidades. Al asignar puntajes cuando el propósito de la evaluación se realice con fines sumativos. En este sentido, por cada indicador logrado se asignará un punto. Estas son las recomendaciones de la elaboración del instrumento lista de cotejo. Aquí preparé también un ejemplo sencillito utilizando la misma capacidad. Demuestra habilidad en la expresión oral en castellano. Los indicadores son: expresa con claridad y fluidez su lenguaje verbal. A diferencia de la secuencia del registro del aprendizaje, aquí solamente por una vez se va a verificar logro, logró, no logró, presencia o ausencia, sí
o no. Expresa con claridad y fluidez su lenguaje verbal, logró. Utiliza la voz y los gestos para expresarse con espontaneidad, no logró. Adecua su modulación en la comunicación oral, no logró. Respeta la estructura de las formas de expresión oral, logró. Cuida la postura y gestos en su expresión oral, logró. En este caso, de 5 indicadores, este estudiante logró 3 indicadores. Registro anecdótico. Este es un instrumento en el cual se describen comportamientos importantes del alumno y de la alumna en situaciones cotidianas. En el mismo se deja constancia de las observaciones realizadas acerca de las actuaciones más significativas, ya sea actuaciones positivas o negativas en situaciones diarias del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aprendizaje que evidencia. El registro anecdótico se caracteriza por recoger información sobre el comportamiento del niño y de la niña. Preferentemente recoge evidencias sobre la adaptación social y las conductas típicas relacionadas a la interacción del alumno con el medio ambiente y con el contexto social en el que se desenvuelve. Las recomendaciones para su elaboración. Observar la actuación del alumno en situaciones cotidianas. Registrar la actuación observada en forma inmediata y de manera fehaciente para no distorsionar el incidente ocurrido. Redactar los hechos observados en forma breve, clara y objetiva. Registrar como mínimo 2 o 3 anécdotas sobre una situación determinada para obtener apreciaciones más objetivas. Brindar sugerencias oportunas en base a las conclusiones obtenidas. Asentar en forma independiente el incidente observado en el alumno, la interpretación de lo observado, la apreciación del docente y la sugerencia para la toma de decisiones. Consignar tanto los comportamientos positivos como los negativos para tomar medidas que contribuyan a reforzar las actuaciones positivas y encauzar las negativas. Estas son las recomendaciones para la elaboración del registro anecdótico. Tenemos aquí un ejemplo breve también sobre este instrumento. Se debe consignar el grado, la fecha, nombre del alumno, sitio, lugar donde se desarrolla y quién es el observador. En este caso siempre va a ser el docente. Se pone el incidente o evento también se puede poner. Luego se va describiendo o narrando la actuación. En este caso, Guillermo Martínez. Cuando iba a empezar la clase, Guillermo preguntó si podía leer un poema ante sus compañeros, una poesía que él mismo había escrito sobre la primavera. Leyó su poema en voz baja, viendo constantemente el papel en que estaba escrito, moviendo su cuerpo hacia adelante y hacia atrás y tirando del cuello de la camisa. Cuando acabó, Roberto dijo, Roberto en fila de atrás, no pude oírlo. ¿Quieres leerlo otra vez en voz más alta? Guillermo contestó que no y se sentó. Esta es la conducta demostrada por Guillermo
en esta ocasión. Entonces, el registro anecdótico sirve para registrar la conducta, sea positiva o negativa, del estudiante en cualquier situación. De esta forma, con esta clase estamos analizando el procedimiento de observación, cómo se elabora, cuáles son las recomendaciones técnicas y qué aprendizaje evidencia. De esta forma estamos cerrando esta clase. Espero que les sirva el material. Escuchen para poder desarrollar los ejercicios que se sugiere posteriormente. Mi deseo de que se encuentren muy bien y será hasta una próxima.